Sucre, cuando supe que estuviste en Ayacucho con tu espada y tu valor. Ibas desbrozando sendas para romper las cadenas que tenía el Ecuador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Pero en Berruecos un día afinó la puntería, escondida la traición. Todavía no te vengamos, pero el pueblo va trocheando en busca de la canción. Que se eleve victoriosa como hermosa mariposa convertida en tricolor. Es la bandera que besa, ay, cumana, cumanes, el mariscal del punto honor. Desde aquí, desde la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, cuna de las mujeres y los hombres del honor de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, continuamos estudiando desde aquí del Salón Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Estamos aquí, son sitios sagrados, sitios de formación, sitios que tú, como venezolana o venezolano, o de otras tierras del mundo, que puedes estar habitando en esta tierra de gracia, la tierra de Bolívar, la tierra que hoy, ante cualquier amenaza, tenemos una doctrina militar estratégica. Y en esta semana del 2024 que se conmemoran 200 años de la batalla de Junín, 200 años de la batalla de Ayacucho, no podía faltar que estemos aquí acompañando a nuestro gobierno, a nuestra Fuerza Armada, a nuestro pueblo, Unión Cívico Militar Policial, en seguir conmemorando la gesta histórica de la campaña de la liberación de toda esta América Meridional, que lo hizo bajo los lineamientos estratégicos del padre Bolívar, y en este salón del Gran Mariscal lo materializó él. Honor al vencido, gloria al vencedor. Gracias a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, un estratega perfecto en la diplomacia bolivariana de paz. Hoy estamos dándole vida a lo que son los derechos fundamentales, la vida, el Estado social, ir a Angostura en 1818, 1819. Estoy dando todos estos elementos epistémicos hoy porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado porque estamos conmemorando 10 años, 200 años, pero son 10 años también de lo que es hoy referente informativo. Nicolás, bolivariano perfecto hoy, que empieza un nuevo momento, un nuevo periodo presidencial en este 2025. No podíamos nosotros quedarnos como no se quedó Bolívar en Carabobo, como no se quedó Hugo Chávez y despertó al Bolívar, sacó la espada de Bolívar y está por toda la América Latina y el mundo. Y hoy sigue su legado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Un saludo a él. Desde aquí, de estos espacios suyos, comandante y jefe y presidente pueblo, conductor de victorias, estratega perfecto por el respeto a los derechos humanos, los derechos que se materializan diariamente contigo, Nicolás. Vamos para adelante en este 2025. Uno que está estudiando siempre los derechos humanos, los derechos del pueblo. No podía faltar que te acompañemos. Y en esta gesta histórica tú eres nuestro líder. Tú hoy llevas esa espada de la paz, esa espada del amor, y por aquí por TVFAN, en referente informativo en este 10º aniversario, presentamos en este programa especial al profesor Jorge Berrueta,
profesor del IAESEN de la Universidad Militar y también director de la Biblioteca Nacional. Saludar a la familia de la cultura, ¿vale? A los cronistas, saludar a todos. ¿Qué podemos decir de todo esto, Jorge? Bienvenido. Estamos cumpliendo 10 años que tú nos has acompañado en esta carreta de la historia para liberarnos de las 932 medidas coercitivas y 7 órdenes ejecutivas. Bienvenido. Bueno, Luis, ante todo agradecerte a ti por la deferencia, a todo el equipo de referente informativo de la televisora de la Fuerza Armada Bolivariana. Y bueno, es un compromiso para mí estar desde este espacio sagrado, desde la Universidad Militar Bolivariana, desde la Academia de la Guardia Nacional, en este salón Gran Mariscal de Ayacucho, donde, bueno, estaremos conversando sobre eso que está en contexto y no solamente por conmemorarse los 200 años de la batalla de Ayacucho, de aquella cúspide heroica, exitosa de la campaña del sur, sino porque en Venezuela en estos tiempos estamos reencontrándonos con nuestro pensamiento militar venezolano, con esa directriz emanada de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa y de todos estos centros de formación y de conocimiento militar, de acervo también del pensamiento militar venezolano, donde se forman, nuestros hombres y mujeres para la defensa nacional, la seguridad integral de la nación y esa otra mirada, digamos, de la doctrina militar bolivariana en la construcción de toda una teoría. Y es precisamente Ayacucho uno de los capítulos de nuestra historia que tributa a lo que es el acervo del pensamiento militar venezolano. Se hace camino al andar, decía una socióloga, o dice, ¿no? Porque queda como legado, socióloga sureña, ¿no? Y así lo hicimos los venezolanos hace 200 años, con el liderazgo histórico del libertador Simón Bolívar y con ese liderazgo que el libertador Simón Bolívar le entregó al gran mariscal de Ayacucho, cuando todavía no era gran mariscal de Ayacucho, a nuestro general Antonio José de Sucre, cuando aquel 7 de diciembre de 1821, el mismo año en el que se desarrolló la batalla de Carabobo, y aunque Sucre no estuvo formalmente en Carabobo, sí estuvo en la planificación de toda la estrategia para ese año, ¿no? Valga decirlo, doctrinario nuestro venezolano, las cosas se planifican con tiempo, se organizan con tiempo. Fíjense ustedes, la batalla de Carabobo fue en junio, pero ya desde aquellos finales del año 1823, de diciembre de 1823 y primeros días de enero de 1821, ya nuestra gente estaba preparando, planificando, organizando toda esa estrategia que se iba a poner en marcha en el año 21 para consolidar nuestros intereses en Venezuela, lograr la expulsión definitiva del ejército del rey en estas tierras y poder recuperar el territorio venezolano. Pero aquel año 21, enero del 21, aquel 7 de enero, Sucre es designado como comandante del Ejército del Sur y nuestro Antonio José de Sucre, ese hijo extraordinario de Cumaná, ¿no? Gran líder del oriente venezolano, protagonista de esas luchas que coadyuvaron a la independencia no solamente del oriente, sino de la estrategia que liberó Venezuela, partió al sur a ir delineando la estrategia bolivariana, la estrategia que habíamos puesto en marcha durante todos esos años de guerra donde, aprendimos, ¿no? Las lecciones aprendidas de la dureza de la guerra, de las estrategias aplicadas, de todo lo que fue esa explosión de la guerra en Venezuela, de esa multitud, de ese desorden, de esa desorganización generada, de esa pérdida del control del orden interno que se materializó en Venezuela y cómo fuimos gradual y progresivamente conformando no solamente un ejército
para dar respuesta al esfuerzo de guerra, sino un Estado para coadyuvar a la liberación de Venezuela, ¿no? Entonces Sucre se trasladó al sur con toda esa experiencia de Venezuela, de todas esas estrategias aplicadas, de todas esas circunstancias que se materializan en lo que es una situación de guerra, ¿no? Fue con esa experiencia, con esas lecciones aprendidas de la guerra en Venezuela, y bueno, no solamente él, todo ese contingente humano de hombres y mujeres que se desplazó al sur a contribuir a la independencia de esas otras latitudes del continente americano, ¿no? Fue en el año 21 y así, bueno, digamos que de alguna manera, aunque esa campaña venía materializándose por otras vías y circunstancias, ¿no? Nuestro ejército no fue sino a complementarse, a fortalecer, a articular y bueno, a dirigir. Pareciera que había un reconocimiento implícito por las victorias alcanzadas en la guerra en Venezuela y lo que fue también la liberación de la Nueva Granada, de que los venezolanos figuraran entre los principales estrategas, los principales líderes en la conducción de la guerra, ya no solamente de Venezuela, ¿no? Ya no solamente de la Nueva Granada, sino que ahora constituidos en aquella propuesta mirandina, ¿no? De conformar una república que llamara por nombre Colombia y que Bolívar la había materializado desde Angostura, actual Ciudad Bolívar, en Venezuela. Ahí nace Colombia, la Colombia bolivariana, la Colombia de la doctrina para la liberación del sur de América. Y bueno, fue precisamente ese ejército, ya no formalmente venezolano, sino ahora constituido bajo ese estandarte de la República de Colombia, que integraba aquellos territorios, ¿no? Y bajo ese tricolor, el tricolor ondió, ese tricolor nacional venezolano, también propuesta del generalísimo Francisco de Miranda, que fue el tricolor que acompañó al ejército venezolano y luego lo asumió la Nueva Granada, como también su bandera, su tricolor. Bueno, fue el tricolor que ondeó en toda esa campaña del sur y bueno, que estuvo presente en Ayacucho, pero ya seguiremos conversando de estos temas. Hay un paréntesis ahí, Jorge, porque estamos hablando de 1821, 22, 23, 24. Hay una carta de ese padre, de esos dos grandes maestros para nosotros hoy, porque es nuestra identidad estratégica, nuestra identidad nacional, ¿no? Porque vamos a ir más adelante a ver los hechos de la operación militar estratégica de lo que fue Ayacucho. Como lo hemos dado todos estos días, quiero agradecerle a todos los invitados que han venido. Hay una carta de Sucre a Bolívar en agosto de 1824. Mi corazón está unido a usted, al ejército y a la gloria de Colombia, en la libertad de este país. Fíjense esas palabras, a la gloria de esa Colombia, la grande, a esa gran Colombia que edificaron 5 naciones, que hoy vemos cómo está convertido esta América meridional. Vemos hoy un ayer y un hoy. Podemos decir que esos dos grandes hombres, como también otros compañeros de lo que era el Estado Mayor del padre Bolívar, unos cayeron en Carabobo y otros cayeron en el caso de Ambrosio Plaza y de Cedeño, insignes estrategas en el arte y las ciencias militares, porque ya en ese entonces teníamos universidad en 1810. Aquí no podemos hablar hoy, esta Universidad Militar Bolivariana de Venezuela hoy, quiero saludar a nuestro viceministro Pérez La Rosa, de Educación, mayor general, rector, igualmente a nuestro general Crespo, sí, general y director de nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, nuestro mayor general, ¿vale? Primero nuestro ministro, ¿vale? Nuestro general en jefe, Vladimir Peino López, pero también a nuestro mayor general Helio Estrada Paredes, comandante general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Tú también eres profesor de la Escuela de Orden Interno, Jorge. Pero volviendo al tema que nos lleva, todo ese tema de la complejidad de ese estudio de estos dos grandes hombres, como dijimos, y hay otros, como lo hemos nombrado ahorita, había en ese momento una identidad propia,
una visión, tú que estudias el tema filosófico, estratégico de la historia insurgente, había dónde, cómo y cuál era el camino real de lo que podía ser si no se daba el triunfo en Ayacucho, es decir, expulsar ya de una vez definitiva al Imperio Español. Fíjate, ¿no? Sin lugar a dudas, Luis, muy oportuno tu planteamiento. La doctrina militar que había en ese entonces. Así es, fíjate que es muy oportuno tu planteamiento, porque precisamente es una construcción colectiva que se viene dando durante todo el proceso de la campaña del sur, pero mucho antes, ¿no? Sin lugar a dudas había una conciencia de lo patriótico venezolano, de esa patria que se comenzó a erigir por allá a partir del 19 de abril de 1810, que consolida formalmente y digamos a través de la suscripción del Acta de Independencia aquel 5 de julio de 1811, que le toca asumir toda una situación de guerra para materializar esa voluntad del pueblo de ser un país libre e independiente, pero que sobre la marcha de ese proceso de guerra nos fuimos dando cuenta que no bastaba con liberar Venezuela, que nada hacíamos quedando como una isla, digamos, rodeados de latitudes que seguían subyugadas bajo el dominio de la monarquía española. Necesario era expandir como doctrina nuestra venezolana, militar venezolana, bueno, expandir la independencia y aquel proyecto republicano, bueno, a las otras latitudes, digamos, de la hispanidad en América. Y fue así que, bueno, iniciamos todo ese proceso, digamos, de coadyuvar a la liberación definitiva de la Nueva Granada, a la liberación definitiva del Ecuador y, bueno, llegar hasta el Perú, por cierto, valga decirlo, Luis, invitado por ellos para que fuésemos a ayudar, ya nosotros constituidos como República de Colombia, que fuésemos a coadyuvar a la liberación del Perú. Un escenario adverso, Luis, hay que decirlo, ¿no? Nuestra gente, Bolívar, Sucre, nuestra oficialidad que se desplazó desde Venezuela, fortalecida también con los hombres y mujeres de la Nueva Granada, ¿no? Que fuimos allá con un solo estandarte llamado Colombia. Bueno, nos encontramos con una situación muy adversa. Recordemos que este es uno de los virreinatos donde la monarquía española se había afianzado con mayor fuerza. Se trata de una población que había sido subordinada de una manera tan uno diría extraordinaria, pero tan atroz, una población formada con la mentalidad sumisa a la obediencia al rey y a la monarquía, donde se daban situaciones en las que hoy tenías una población que estaba a favor de la independencia y al otro día, de una manera, digamos, increíble, asumían posiciones a favor de las banderas del rey. Digamos que hay una situación aquí que tiene que ver con esa fenología humana, ¿no? De la inconsistencia, ¿no? ¿Qué pasará? De mi vida depende esto. Si este no logra los objetivos, ¿qué pasará conmigo? Yo me voy a volver al partido del rey, pero si el rey no consolida, yo me voy a volver al partido de la república, ¿no? Son situaciones que les digo que ocurrieron, están en los testimonios de los generales que tuvieron a bien escribir sus memorias sobre lo que fue la campaña del sur, pero por sobre eso, porque a veces las memorias tienen, digamos, los intereses particulares de quien las escribe, pero ahí donde están los archivos, los papeles del registro oficial que se hizo de esta campaña, el archivo de Sucre, el archivo del Libertador, los mismos archivos que han quedado en el Perú, los archivos que han quedado por allá en Bogotá, lo que era la Nueva Granada, pues bueno, están las fuentes oficiales que digamos que tributan a un acercamiento a la verdad histórica sobre los hechos ocurridos en la campaña del sur y en lo que fue propiamente la batalla de Ayacucho. Recordemos que en la actualidad hay visiones de lo sucedido ahí y hay unas visiones que parecieran no atender a la verdad histórica, sino atender a intereses contemporáneos que buscan malponer
a la revolución bolivariana, ¿no? Que no tienen nada que ver con esos hechos históricos del pasado, pero que pretenden en su discurso, ¿no? Venir a confundir a la población en torno a una historia que ha sido contada por más de 200 años, que ha sido reinvestigada, que ha sido ampliada, que en el caso nuestro, digamos desde los lineamientos históricos, historiográficos venezolanos, estamos en la búsqueda de esa historia insurgente de Ayacucho, de esa historia insurgente de la campaña del sur, de la participación de los afro, de la participación del indígena, de la participación del pueblo en aquella campaña, sus aportes a la liberación del sur, ¿no? Digamos como una nueva, unos aportes para la relectura, una relectura popular de la campaña del sur, pero en esa búsqueda, Luis, nos hemos encontrado, y a usted quien nos escucha, que su hijo probablemente le pudieran solicitar trabajos, ensayos, materiales de reflexión sobre la batalla de Ayacucho, tiene usted que hacer una lectura supervisada, porque hay muchas mentiras en las redes sociales, hay muchos mitos que se están expresando como verdad, pero recuerde usted que en nuestras bibliotecas, en nuestros archivos, revise usted la fuente, quién es el que opina, quién es el que dice sus intereses, porque muchas de esas fuentes, Luis, lamentablemente, están siendo usadas como desde la revisión aparente del pasado, están siendo utilizadas como propaganda política contra Venezuela, ¿no? Y quieren desdecir a Bolívar, quieren desdecir a Sucre. Digamos que esa memoria histórica del Libertador, esa memoria histórica de Sucre y de los hombres y mujeres que de la venezolanidad salieron de estas tierras no a conquistar, sino a liberar, los pueblos saben que no es ese panfleto que se viene, digamos, expresando de una manera vil, que deja mal el espíritu unitario de aquellos hombres que, bueno, venido de distintas latitudes, no solamente de Venezuela, de la Nueva Granada, incluso de otras latitudes de Sudamérica que participaron en la campaña del sur, también europeos que estuvieron ahí, ¿no? Unos más que otros, pero que fueron a consolidar esa concreción de la independencia del sur y que, bueno, se materializó en la batalla de Ayacucho. Fíjate, vamos a irnos una pausa, Jorge. Quiero agradecerle a todos los que están conectados hoy en esta semana estratégica para conmemorar la batalla de Ayacucho, pero desde este sur global. Hoy, como tú lo dijiste, es la campaña del sur, que hay una historia, hay todo un andamiaje de fundamentos que tú puedes ver tú mismo, y para eso estamos contando con el profesor Jorge Berrueta, quien es director del Archivo General de la Nación. Quiero saludar al Ministerio de la Cultura, no podía faltar. Y de la biblioteca. ¿Ah? Y de la Biblioteca Nacional. Claro, y de la Biblioteca Nacional, de todos los entes que están adscritos al Ministerio de Cultura, porque tú tienes dentro del referente informativo toda una trayectoria en estos 10 años que estamos cumpliendo, ininterrumpido en la defensa de la historia, en la defensa de la patria. Hay que recordar que tenemos 932 medidas coercitivas, 7 órdenes ejecutivas que un gobierno hoy popular, un gobierno estratégico con Nicolás Maduro Moro, está neutralizando con todos los actores de la vida nacional. Vamos a una pausa y volvemos. No te despegues de tu programa referente informativo. Bueno, volvemos con lo que es hoy una visión, nuestra visión, con estudio, con algo que nos lleva siempre en estos 10 años, que es lograr buscar los soportes, ya que estamos construyendo una comunicación diferente, una comunicación que está dentro de esquemas epistémicos, de conocimiento, de investigación, porque como lo dijo Jorge, amiga, amigo, porque este programa, Jorge, lo ven muchas
representantes, muchas personas que no son militares, como también el sector militar, que siempre quiero darle un saludo a nuestro sistema defensivo territorial, oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa aristada y personal no militar que labora en todo nuestro sistema defensivo, igualmente el Ministerio de la Defensa, la Universidad Militar, todos los órganos, todo nuestro Estado Mayor Superior también un saludo afectuoso. Bueno, y también a nuestro viceministro de Servicios, que fue director de nuestra Academia Militar en su momento, pasó por aquí, y todos los que han pasado por aquí han estado en esa visión de que hoy sabemos este templo estratégico, saludarlo, porque no es poca cosa hoy lo que estamos haciendo dentro de una televisora diferente. Por aquí, en este momento, nos están mandando mensajes, ¿vale? Porque son las cosas, son los detalles que hoy estamos aquí activos, porque es TVFAN, con una nueva tecnología, porque lo que tú dijiste, el tema del detalle de las redes sociales, una guerra cognitiva. Sí. Pero quiero volver con eso que estamos hablando, saludar a nuestro mayor general Rivera Bastardo, el viceministro de Servicios, y a todos los que están hoy concatenados con este esquema de la doctrina militar bolivariana. Sí. Es decir, a Bolívar, al padre Bolívar y a Antonio José de Sucre, a esos dos grandes padres de la libertad latinoamericana, le fue fácil en ese momento, no es poca cosa hoy, ¿no? Bueno. Que hoy podamos hablar de Junín y Ayacucho, 1824, agosto y diciembre. Fue una claridad meridiana esa unión estratégica militar para lograr de esa campaña la liberación de ese sur, que hoy es el sur global. Bueno, fíjate, Luis, quisiera, aprovechando los mensajes que nos enviaron durante el corte, y saludar al movimiento de la historia insurgente. Por ahí nos mandaron, igualmente los cronistas, los cronistas que nos están saludando, los compañeros del movimiento bibliotecario de las ciencias de la información, los archivólogos, los bibliotecólogos, esos custodios de estas fuentes que preserva Venezuela. Los comuneros. Así es, los comuneros también. Los comuneros, mira, por aquí, saludos. Los caminos reales. Estamos activos en TVFAN hoy. Está la gente pendiente, vale. Eso es lo bonito de todo esto, y eso es parte de la activación de nuestra gente contra esa guerra cognitiva, que, como lo decía, también ha impactado lo histórico, ¿no? Y ahí voy al planteamiento con el cual iniciamos el segmento, ¿no? Que no fue una campaña fácil, fue una campaña extremadamente compleja, y lejos a lo que, digamos, esa historia oficial ha ido retratando, no solamente desde nuestras latitudes, Venezuela, Colombia, Ecuador, el Perú, que dista un poco, y en nuestro criterio, Venezuela y Colombia, en todas estas fechas aniversarias, los 50 años, los 100 años, los 150 años, ha sacado documentos, ha sacado análisis, reflexiones, estudios en el sitio, midiendo tiempo, lo que eran los sistemas de comunicación para la época, haciendo precisiones y desvelando las mentiras de algunos quienes escribieron sus memorias, y por algún interés personal, pues cambiaron algunos hechos y los plantearon de una manera distinta, que la mayoría de las fuentes ha demostrado que no fueron así, y que lo hicieron en detrimento de la figura del libertador Simón Bolívar, de la figura del propio Antonio José de Sucre, y que hoy en día, cuando la revisamos desde una mirada de la historia insurgente, de buscar la participación de los pueblos en este proceso de lucha, porque al final los pueblos son los que terminan chocándose unos con otros, ¿no? Cada uno con su visión del mundo, y parte de esa necesidad del convencer, de hacer política, de incorporar, de integrar a la necesidad de independizar el sur de América, pues resulta ser que, lejos de lo que nosotros pudiéramos pensar, que fue una campaña fácil,
fue una campaña extremadamente compleja. El Ejército Libertador fue invitado por el Perú para ayudar a la independencia. Acudimos allá y nos conseguimos con una situación extremadamente compleja, falta de una claridad política en el entender qué era lo que se estaba intentando instaurar, que en nuestro caso, bueno, era avanzar hacia la conformación de una república, pero no había aún una claridad formal en ello. Entonces, el desarrollo de la estrategia militar bolivariana, de la estrategia militar sucrense, de lo que pudiéramos llamar aquella estrategia militar gran colombiana, ¿no? O de la República de Colombia, pero que venía de la experiencia de esos duros años de la guerra en Venezuela, pues bueno, se tenía esas lecciones aprendidas de aquel proceso de guerra, del aprender haciendo en la amargura de la guerra, bueno, permitió que nuestra gente fuera, digamos, saltando dificultades, ¿no? Pareciera que los venezolanos hemos sido los hombres y mujeres de las dificultades en estos procesos, ¿no? Nos tocó difícil, nos tocó duro, nos tocó convencer al pueblo de que era posible consolidar una independencia, de que era posible avanzar hacia la conformación real y efectiva de un gobierno republicano. Recordemos que en estos territorios la ideología de la monarquía española estaba muy arraigada, muy afianzada, y esta era gente que no se veía sin la sujeción a la figura de una monarquía. Entonces, muchos de ellos pensaban que esto se trataba solamente de romper el nexo colonial con la monarquía española e instaurar una monarquía republicana acá, ¿no? Nada más lejos de lo que se aspiraba a consolidar en nuestros territorios, ¿no? Entonces, bueno, resulta ser que fue una situación tan compleja, Luis, que atendió lo político, atendió lo económico, atendió lo social, atendió lo militar, y en lo militar, que nos ocupa en el día de hoy, pues precisamente nos encontramos en una situación tan adversa en vísperas, bueno, lo que fue digamos, la batalla de Junín y luego el proceso de Junín a Ayacucho, en una situación de una extrema desventaja por las mismas posiciones políticas de los actores beligerantes en el Perú y de algunos sectores del pueblo en el Perú, ¿no? Que no veían con buenos ojos la concreción de aquel proceso libertario, y surge de estos temas, Luis, de la guerra y del desarrollo de la guerra y de los méritos que se van logrando en el desarrollo de la guerra, bueno, esas envidias que se materializaron, ¿no? Porque aquí también revisamos qué pasaba por allá en el Congreso de Colombia, en Bogotá, en esos intríngulos, ¿no? ¿Qué pasaba con los apoyos que solicitaba el libertador Simón Bolívar? Los apoyos de logística, los refuerzos necesarios para consolidar el triunfo de una manera más efectiva, eficiente, en este caso en lo que había sido el virreinato del Perú, ¿no? Y bueno, resulta ser que aquel Congreso que había aprobado la participación del ejército en esa campaña, en lo que fue el antiguo virreinato del Perú, pues estaba más preocupado de los triunfos que se estaban logrando, pero de una perspectiva de lo negativo, porque ellos decían, las discusiones se habían tornado tan banales de que por qué el Libertador estaba otorgando ascensos, ¿no? De por qué estaba dirigiendo así esa campaña, que él no podía dar esos premios y esos méritos sin consultarlos al Congreso. Recordemos que el Libertador era un presidente en campaña, o sea, empezando por ahí, con plenos poderes para la conducción de la guerra. Pero lo que está de manifiesto aquí es, Luis, toda una conspiración por la cual esos que estaban allá en el Congreso, en la antigua Nueva Granada, en esa conformación de la República de Colombia bolivariana, mirandina, ¿no? No querían, lo manifestaron, son sus hechos, que esa campaña se ganara.
por envidia a Bolívar, por envidia a Sucre. Entonces, las respuestas eran unas respuestas que desviaban la atención. Entonces, de nuestro propio Congreso para la época, se negó el apoyo logístico y se negó los refuerzos. Y no es que no los hubiese, los había, ahí están las fuentes, como, digamos, recursos para la construcción de la verdad histórica de esto que estamos planteando acá, de la negatividad de que tu propia gente, ¿no?, que no estaba en la situación en la que te encontrabas tú en campaña, te negara la posibilidad de mandar refuerzos logísticos y de mandar, bueno, la tropa que la había y que estaba preocupada porque, bueno, por otros conductos se enteraba de la dificultad que estaba presentando nuestro ejército en aquel territorio adverso, en un territorio donde ya había una política de tierra arrasada. Recordemos la implementación de la estrategia de la guerrilla, que muchas veces los pueblos, bueno, frente a un enemigo más poderoso, tienden a organizarse bajo esta figura de las guerrillas, que ya había sido implementada en Venezuela, que se había reglamentado, por cierto, hay que decirlo, ya existía. La guerra de guerrillas, por lo general, Luis, se le ha considerado en la historia como una guerra de exterminio. Cuando se llega a ello es porque es una guerra total, donde las fuerzas de un grupo social, de un Estado, son rebasadas por un enemigo superior y lo que queda es la guerra, digamos lo que hoy llamaríamos la guerra general del pueblo, pues todo el mundo en armas para defender el territorio y la integridad del grupo social en este caso, ¿no? Pero bueno, ya había sido reglamentada por nosotros en el transcurso de la guerra, precisamente porque este tipo de combate, este tipo de enfrentamiento, este tipo de lucha, tiende a veces a ser aprovechados por los amigos de otras cosas, por la criminalidad. Entonces, de alguna u otra manera, parte de la experiencia en Venezuela, y que ya se había obtenido incluso en la guerra de España contra Napoleón, de reglamentar para establecer algunos aspectos para que este tipo de guerra, digamos, no se saliera de lo que era la humanidad, digamos, en la perspectiva de la época, y pudiera realmente tributar a consolidar los intereses del grupo social ante un escenario de liberación de su territorio de un enemigo extranjero. Fíjate, Jorge, todo esto es importante hoy irlo construyendo, porque vemos cómo está el traidor dentro de las filas republicanas bolivarianas y a la vez el Bolívar hombre de las dificultades. Eso por un lado, ¿no? Viendo otro, la visión ahorita de lo que se concibió aquí en esa Santana de Trujillo en 1820, que lo hemos hablado aquí en este programa, como tiene que ver el Tratado de Regulación de la Guerra, que hoy es doctrina en el mundo, que fue edificado igualmente por el padre Bolívar y por Antonio José de Sucre en su momento con Pablo Morillo. Entonces fíjense lo que ha hecho hoy, y estamos hablando de la doctrina militar bolivariana hoy en esta semana insigne de lo que es la batalla de Ayacucho, 200 años de Ayacucho, y antes fue Junín en el mismo año, agosto, y ahora en este mes de diciembre perfecto de 2024, que estamos estudiando la doctrina militar bolivariana en la batalla de Ayacucho. No podía faltar, porque yo quiero irme para una pausa, Jorge, porque yo quiero que tú vengas en este próximo segmento con el Bolívar de las dificultades, el Bolívar de la doctrina estratégica que hoy materializa nuestro gobierno bolivariano, dirigido por nuestro presidente pueblo, presidente de la paz, diplomático estratégico hoy de ver a un Nicolás activo, con los grandes, con la gran visión de llegar a lo que decía el mismo padre Bolívar, nuevos ejes de poder, esa visión de entender hoy por qué estamos en los BRIC, por qué estamos consolidando hoy una diplomacia bolivariana de paz, por qué le tenemos que decir al mundo, a Trump y al que venga, que tenemos nuestra identidad de paz, pero tenemos una cultura defensiva, la misma que hoy en esta semana se están conmemorando en Ayacucho, de decir que expulsamos al Imperio Español. Hoy estamos dispuestos a expulsar a quien sea,
a quien sea. Quiero felicitar igualmente a todos los poderes del Estado, al poder ciudadano, al poder electoral. Igualmente tenemos la Asamblea Nacional y todas y todos con igualmente el Tribunal Supremo como unífono, como Estado venezolano, defendiendo con el empresario, con el campesino, con el trabajador, con la ama de casa, con la clase obrera, con el cultor que nos mandan mensajes, con el comunero. Es decir, estamos hoy celebrando nada más y nada menos con la participación y el protagonismo, un salto adelante que empieza este enero, ¿vale? Con un nuevo gobierno dirigido por Nicolás. Vamos, Nicolás, vamos para adelante. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con el hombre de las dificultades, con el padre Bolívar. Bueno, volvemos otra vez, ¿vale? Volvemos en este tercer segmento que no es poca cosa lo que estamos haciendo hoy. Estudiar a Bolívar, el hombre de la dificultad. Aquí tenemos a Manuel Silvera, ¿vale? Sargento estratégico de Tedefán. Y todo el equipo que lleva hoy bajo las espaldas un moral que ante las dificultades de las medidas coercitivas, Nicolás, estamos ya arribando a un nuevo aniversario de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 10 años de referente informativo y un aniversario de nuestra televisora contigo, que tú fuiste el que le diste el play, siguiendo el legado de Nicolás. Son los detalles, Nicolás, ese legado de Chávez, son los detalles, Jorge. Nosotros no nos podemos despegar. ¿Qué podemos decir del hombre de las dificultades y el padre Bolívar en este sur que hizo y creó nada más y nada menos en la campaña libertadora, la liberación del sur, y hoy en este sur global? ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, como veníamos hilando en el segmento anterior, no fue una campaña fácil, fue una campaña difícil, pero fuimos los hombres y mujeres que venían de esa preparación de la guerra en Venezuela. La liberación de Venezuela había formado a aquellos hombres y mujeres para la liberación del sur. Eran los hombres y mujeres más oportunos, los que venían de la experiencia de la guerra, los que fueron capaces de trascender las dificultades en Venezuela, de organizarse para la guerra, de haber logrado entender que sin organización no era posible aquella materialización de la libertad de Venezuela. La disciplina que hubo que consolidar en nuestro ejército y en la administración de gobierno, máxima disciplina para tener patria, ¿no? De la lealtad que hubo que consolidar también, porque nos tocó, bueno, también situaciones de deslealtades, de traiciones, y nos tocó avanzar también a consolidar la lealtad como doctrina bolivariana venezolana, ¿no? Ante todo, para lograr y alcanzar, consolidar los grandes objetivos nacionales. En aquel contexto, lejos de lo que pudieran pensar quienes desde esos espacios del Congreso en Bogotá podían sabotear y contribuir a una materialización satisfactoria del Ejército Libertador, ¿no? en el Perú, pues habían olvidado que ese Bolívar, que ese Sucre venían de las dificultades, de situaciones adversas, de la caída de la Primera República, de la caída de la Segunda República. Es el Bolívar que, bueno, no tuvo el apoyo de la monarquía británica ya en Kingston en 1815, pero que sí lo obtuvo de Petión en Haití, y que con lo poco materializó la libertad no solamente de Venezuela, sino consolidó también la de la Nueva Granada, y constituimos república. Nació Colombia aquí en Venezuela, en Ciudad Bolívar, ¿no? Eso hay que decirlo. Esos hombres del Congreso de Bogotá se habían olvidado de eso, de que los venezolanos éramos hombres y mujeres de las dificultades, y que, bueno, con poco hacíamos mucho.
Y así fue como que, bueno, Bolívar no se quedó esperando el apoyo logístico del Congreso, no se quedó esperando los refuerzos. Bolívar sobre la marcha y con esa visión estratégica de Sucre, hay que decirlo, y de tantos otros, el general Jacinto Lara, ¿no? Siempre con una visión, el mismo Córdoba, o sea, esa visión, siempre ellos, y es lo que dicen muchos de los testimonios, muchas de las memorias, de que nuestra gente mantuvo ante todo la unidad, pero ayudó a consolidar la unidad. En el Perú veníamos de las experiencias acá, ante todo la unidad del pueblo para consolidar el triunfo, la incorporación de la gente, la organización de las guerrillas, de esos montoneros que habían allá para que ese esfuerzo, digamos, tributase realmente a la liberación del Perú, pero también, bueno, esas estrategias que hubo que implementar y que han quedado como máximas, ¿no? Ya en Venezuela nos había tocado aplicar en algún momento de nuestra guerra manuales como el de la conformación de los estados mayores del general francés, de la experiencia de la Revolución Francesa, de la experiencia de las guerras napoleónicas en Europa, del general Thibaut. Nosotros lo usamos, se usó por decreto, ¿no? Fue de uso de nuestro ejército, esas máximas que se habían consolidado en otras latitudes, pero cuando nosotros no lo cruzamos, entendemos que el Libertador lo aplica y lo utiliza simple y llanamente porque ya nosotros habíamos alcanzado ese nivel de conocimiento y que para no andar imprimiendo manuales nuevos, pues bueno, usábamos el que estaba ya desde 1815 en conocimiento de nuestras fuerzas, pero que esa experiencia a la que llegó y que materializó en este producto teórico militar aquel general francés, ¿no? Ya habíamos llegado nosotros a esos razonamientos y bueno, simple y llanamente de una manera muy pragmática lo aplicamos, pero no porque en nuestros informes, en toda esa construcción de lo que era nuestra estrategia militar en la guerra de independencia no hubiésemos alcanzado esas conclusiones, ¿no? Entonces, no es solamente esas lecciones aprendidas, sino también la aplicación de la teoría militar más pertinente del momento. Eso nos dice mucho de la estrategia de estos líderes, pero que también en el desarrollo de esa campaña del sur implementaron estrategias, bueno, no solamente la organización de lo que fueron las guerrillas, sino también la organización de las milicias, la organización de la artillería, la organización de la infantería, de la caballería, de la guerrilla de caballería, y bueno, de lo que era también, sin lugar a dudas, el aparataje logístico, que me detengo acá porque hubo importantes aportes de ese proceso de guerra, porque se evidenció acá, sobre todo de la mano de Sucre, esos aportes que tienen que ver con la posibilidad de la movilización, para aquel momento entendida desde la perspectiva española, que el ejército patriota tenía una gran, y era reconocido la gran movilidad, a pesar de que se trataba de un territorio adverso. Aquellos hombres y mujeres venidos de la guerra en Venezuela, venidos de la guerra en la antigua Granada, y que llegaron al Perú como ejército libertador y se constituyeron ahí, se amalgamaron con los hombres y mujeres del Perú y conformaron el Ejército Unido Libertador para liberar al antiguo virreinato del Perú. Pues bueno, les tocó una situación donde no solamente tuvieron que enfrentarse a la adversidad del clima, de esos escenarios adversos en lo geográfico, en lo climático, que sin lugar a dudas afectó al ejército y tocó investigar, indagar cómo atender aquellas cosas para que el ejército se mantuviera y pudiera sobreponerse al tema de la altitud, pequeños elementos que a veces no recordamos en estas reflexiones y que le tocó atender a Bolívar, le tocó atender a Sucre y bueno, buscar las formas del propio territorio, ¿no? Y es aquí donde empezamos a consolidar en nuestra doctrina militar bolivariana, sucrense, ¿no? En lo que fue esa campaña del sur, digamos, implementar, si bien en algún momento estos conceptos logísticos relacionados a la movilización,
planteaban la dificultad de que el ejército pudiera alejarse del centro, de la base, porque era donde tenía, digamos, resguardado su logística, pues este era un ejército que como cuarto bloque en su movilización no solamente iba la caballería, no solamente iba la infantería, seguida de la artillería, ¿no? Sino que el cuarto bloque iba la logística que se llevaba para tal fin, y era una especie de poblado donde estaban también las familias de quienes iban, digamos, en los tres bloques delante de ellos, y que bueno, también iban ahí todo el tema de los hospitales de campaña, iban los heridos en ese cuarto bloque del ejército, pero que Sucre acá, que es parte de esos aportes que a veces están ahí a la vista, estos grandes secretos, estos grandes aportes para la doctrina militar, pero que no todos los entienden, que Sucre hábilmente había logrado disponer eso que pudiéramos llamar una estrategia de puestos avanzados de logística, por así decirlo, que ellos no lo llamaron así en su época, pero básicamente eran eso. Sucre se dio cuenta que para poder garantizar la efectividad de la caballería, de la punta del ejército, de los que iban avanzando y que, digamos, aparte de las guerrillas, que cumplieron un rol también de monitoreo de la punta, ¿no? Era ubicar y precisar a través de brigadas disfrazadas, que pudiéramos decir hoy componentes de inteligencia, que antes de cualquier cosa eran los que disfrazados, ¿no? Como gente emigrada de la guerra que se venía materializando en el avance del ejército, su objetivo era obtener inteligencia, información del enemigo, cómo estaba constituido, cuáles eran sus tropas, quiénes iban comandando las unidades, ¿no? Pero también establecer los sitios más adecuados para adelantar algo de esa logística, para no retrasar el avance del ejército y que funcionara esto como una especie de rueda de tanque, ¿no? Diríamos hoy, donde si bien el ejército lleva la logística en el último bloque de la movilización del ejército, pero que permitiera que la logística se avanzara para que los que iban en la punta no retrasaran tiempo esperando la logística, sino que ya la pudieran conseguir tácticamente en esos espacios donde se había ocultado, ¿no? Pequeños, grandes detalles de la grandeza, digamos, del pensamiento militar de nuestra gente, que tuvo que hacer camino al andar porque nunca llegó el apoyo en este caso del Congreso en Bogotá, nunca llegaron los refuerzos, y bueno, hubo que ir haciendo camino al andar, y que aparte de eso, Luis, hay que decirlo, mucha gente se pregunta por qué Bolívar no estuvo en Ayacucho. Pero fíjate, ahí hay un detalle. Canterá, que estuvo en Junín y en Ayacucho. Bolívar en Junín. En Ayacucho está su hijo militar, que es Antonio José de Sucre. Porque hay que refrendar nuestro ejército libertador reconocido por el Imperio Español en ese acuerdo de Trujillo, que nos reconocen. Sí, que reconocen. Ahí se crean un sinfín de cosas que está diciendo acertadamente nuestro profesor e investigador, como es la sanidad militar, también, que hoy tenemos la Dirección General de Salud. Esto fue implementado. Sí. Los enfermos, los heridos, los derechos humanos de los que están hoy en cualquier conflicto. Eso se hizo ahí, eso es los derechos internacionales humanitarios. Sí. ¿Ah? El tema del refugiado, todos esos temas fueron en esa cosmovisión que dio parto desde ese Santana de Trujillo, con Sucre que estaba ahí, como también el alto mando militar del Imperio Español. Reconocernos y ver y cómo se edificó todo un sinfín de cosas. Uno que estudia los derechos humanos con profundidad, los derechos tuyos, de todos nosotros, pues tenemos 932 medidas coercitivas hoy, 7 órdenes ejecutivas. Nosotros no podemos olvidar eso. Hoy hay una guerra y una lucha no armada que nuestro gobierno, nuestro Estado bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, con altura política, ha enfrentado en estos 10 años, porque aquí lo que querían era que nosotros nos rindiéramos, muertes
acabar con todo. Hemos vivido hasta el COVID-19. Sí. Mire lo que hemos vivido hoy. Y en estos 200 años vemos como el Ejército Libertador, ayer con Bolívar y Sucre, hoy nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros, empezando un nuevo proceso, un nuevo proceso que empieza ahorita en enero, nada más y nada menos como está la Venezuela de paz, una Venezuela que hoy brilla, brilla como Ayacucho, brilla como Junín. ¿Qué podemos decir entre Canterá y Bolívar en Junín? Bueno, Canterá y Sucre. ¿Qué podemos decir de todo esto? de verdad, Luis, que ante todo uno se maravilla de estos espacios hermosos, de estos espacios de honor, de estos espacios que, bueno, nuestra república se ha hecho camino al andar, nuestra república ha consolidado y ha creado, y que son expresión de esos triunfos, son expresión de eso que nos ha costado llegar a estos escenarios de lucha, que pareciera que continuamos en un proceso de lucha por la conquista de los derechos del pueblo, por la conquista de los derechos sociales, y que los venezolanos tenemos ese compromiso, es parte de nuestra doctrina, ¿no? Lo que ha sido la lucha social a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y bueno, nos reencontramos, nos seguimos reencontrando con esas luchas de Bolívar, con esas luchas de Sucre, con lo que fue la batalla de Junín, una batalla recordada, digamos, como una batalla silenciosa y una batalla corta. Decían la batalla de los sables. Sí, porque no se escuchó el rugir de la artillería, porque, digamos, la geografía, lo intrincado de la geografía, no permitía el uso ni a favor de los realistas ni a favor de los patriotas. Imagínate, permitía el uso de la artillería. El hombre de la dificultad. Entonces, estaba ahí. Hubo que librarla, bueno, con sable en mano y, bueno, obviamente con la fusilería que se contaba, ¿no? Fue una batalla que duró también muy poco tiempo, 45 minutos. Imagínate eso. ¿No? De ahí que en los análisis que se han hecho, porque hay una versión, una de estas memorias, que se demostró que esta persona mintió en este aspecto porque se hizo el estudio en el terreno con participación de oficiales del Perú, con participación de oficiales de Colombia, de Venezuela, donde para aclarar estas cosas se fue al sitio, se revisaron los antiguos manuales de comunicación, el uso de banderines, el toque de trompetas, el toque de redoble de tambor, ¿no? Y bueno, se logró ver que algunas afirmaciones de cómo digamos, se materializó esa batalla, y algunas afirmaciones que decían que el Libertador había ordenado retirada, ¿no? Cuando lo que queda al descubierto, y nosotros que tenemos, bueno, las fuentes acá en Venezuela, y las que la revolución bolivariana, el Estado bolivariano ha ido permitiendo que se desclasifiquen y que los investigadores puedan acceder a ellas. Bueno, ver el uso de estrategias que nacieron en la guerra en Venezuela y que se aplicaron allá. En el caso de la caballería, con el vuelvan caras, que es una estrategia propia de la caballería nuestra y que hubo que utilizar allá, incluso el cambio de la lanza que usaba la caballería, de la lanza, digamos, de usanza en el Perú a la lanza de usanza en Venezuela, porque era más práctica, ¿no? Y toda esa estrategia de maniobra del caballo sin llevar la rienda, porque usted iba con la lanza en sus dos manos, cosa que no podía hacer la caballería realista de Canterá, que en este caso, pero tampoco la caballería nuestra, ¿no? La caballería de parte de nuestro ejército, esa caballería venida de los refuerzos de la Argentina, que dirigía el general Miller. Entonces ellos no manejaban estas estrategias. La estrategia del llanero. Las vieron en vivo. Que el llanero y el caballo eran uno solo. Vieron su aplicación en vivo y quizás estas cosas pues trajeron de ellos algunas molestias, y eso lo dice también el general O'Connor en sus memorias, que el ejército venido de Venezuela y de la Nueva Granada no tenía total confianza sobre esa parte del ejército del Perú por eso mismo de que hablamos al principio, de las realidades humanas. No había un compromiso totalmente asumido desde la conciencia
y muchos de los efectivos, digamos, había titubeo en torno a si se iba a lograr o no ese esfuerzo, porque bueno, fue una situación muy adversa, ¿no? Pero se fue logrando, no solamente con todas estas investigaciones y estos trabajos, desmontando y afinando cómo fue la materialización del esfuerzo de guerra en Perú, para bueno, ir consolidando nuestros intereses. Y bueno, la batalla de Junín se ganó de una forma extraordinaria y bueno, sobre ella existen fuentes muy importantes, documentales y bibliográficas y estudios en terreno que han ayudado a esclarecer la situación, digamos, de algunas afirmaciones que han aparecido y que desdicen de Bolívar, que desdicen de Sucre en esta batalla. Fíjate, Jorge, vamos a irnos una pausa. Explicamos ahorita Cantera y Bolívar, no es poca cosa hoy, pero yo quisiera ya culminar en el último segmento con la batalla de Ayacucho, que es el mismo Cantera derrotado en Junín en agosto, con Cantera, por supuesto, y nuestro mariscal Antonio José de Sucre. Vamos a una pausa rapidito y volvemos con tu programa referente informativo. No te despegues, por favor. Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos hoy en esta visión, como quedamos en el segmento anterior, que estudiamos culminando Cantera Bolívar. Bolívar, como lo dijo nuestro invitado, investigador, docente estratégico, de cómo nuestro ejército libertador en Junín selló una primera parte. Y ahorita venimos ya culminando por el día de hoy con bastante claridad meridiana de lo que estamos celebrando, que son 200 años de la batalla de Ayacucho, el por qué el Sucre inmortal, el Sucre mariscal, selló la independencia del sur, dirigido por el padre Bolívar, pero estuvo ya comandando toda esa visión estratégica, porque salimos de la batalla del silencio, de lo que eran las espadas, por el tema de la geografía, y Bolívar no le tuvo miedo, alzó la estrategia militar y derrotó a Cantera. ¿Qué podemos decir ahora con la batalla de Ayacucho? Bueno, Luis, fíjate, ¿no? Hablamos que tuvimos dificultades logísticas, sin lugar a dudas, que fueron atendidas desde una visión estratégica por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en lo que fue la posibilidad de emprender movilizaciones en vastos territorios, pudiendo alejarse del centro, alejarse de la base, digamos, aprovechando no solamente los recursos mermados del propio territorio, sino haciendo uso estratégico de la misma logística que se poseía, ¿no? Hablamos de las dificultades que tuvo que librar el Libertador en materia política de estos no apoyos logísticos venidos, aprobados por el Congreso en Bogotá, el envío de refuerzos, por lo que hubo que realizar toda una campaña estratégica, comunicacional, para sumar voluntades a aquel ejército, ¿no? Y en lo logístico, por cierto, valga decirlo, evitando el tema del secuestro, pidiendo el apoyo de la gente y de los pueblos en materia logística, ¿no? Sin caer en esos actos de que, digamos, no trajeron buenos resultados y que, contrariamente a resolver un tema de obtención de logística, generaban malestar en los pueblos, sino por el contrario una estrategia distinta de acercamiento al pueblo, de reflexión con el pueblo y de obtener ese apoyo de los mismos pueblos, quienes al ver estas actitudes, pues no solamente apoyaban con el alimento, sino también se iban incorporando a toda esa gran estrategia del ejército convencional, formalmente hablando,
pero también de la fuerza irregular, que cumplió un rol fundamental en toda la precisión de informaciones, en el avance del ejército y en lo que fue formalmente la batalla cuando ellos se integran de nuevo al ejército formalmente hablando, ¿no? Pero es recordar también, antes de entrar en Ayacucho, el por qué Bolívar no estuvo en Ayacucho, ¿no? Y que es precisamente lo que, esperando el apoyo del Congreso en Bogotá, en materia logística y en materia de refuerzo, lo que sí llegó fue una lamentable orden, incluso que se sacó una ley para poder proceder con esa medida. Lo que sí le llegó al Libertador fue un oficio por el cual se le informaba y venía adjunto una ley por la cual él quedaba destituido del mando del ejército. Bueno, yo sé que algunos investigadores manejan esto, pero para quienes no lo manejaban, bueno, entérense. O sea, a tal punto llegó la envidia, la rencilla política, la preocupación de que Sucre y Bolívar estuviesen acumulando tantos méritos en aquella campaña del sur, que bueno, y Santander, digamos, hay que verlo, hay que decirlo, no podemos ocultarnos las traiciones allá en estos pasillos, en estos lobbies del Congreso en Bogotá, pues lo que sí le llegó a Bolívar fue su destitución como jefe del ejército, como comandante de ese ejército en campaña en el sur, como presidente en funciones. Y bueno, ¿qué hizo el Libertador? Estratégicamente hablando, Bolívar sabía que, bueno, era un equipo, no era él solo, que él tenía Sucre, que tenía Jacinto Lara, que tenía toda esa oficialidad formada al fragor de la guerra, y Bolívar confiaba en su equipo. Bolívar estratégicamente decidió, bueno, no estoy de acuerdo, pero acato la instrucción. Al ejército no le gustó, porque no se crean, hubo que informarle también a Sucre y a toda la oficialidad que, bueno, se molestó y se solidarizó con el Libertador. Pero Bolívar les dijo, no se preocupen, sigan bajo el mando de Sucre, porque lograremos este triunfo. Esa será nuestra mejor respuesta a esos lobbies perversos allá en los intríngulos del Congreso en Bogotá. Lograremos el triunfo en estos espacios y consolidaremos la independencia de estos territorios. Bolívar se repliega a Lima, bueno, a seguir las acciones de afianzamiento. Bolívar no dejó de estar con Sucre. El archivo del Gran Mariscal y el mismo archivo del Libertador son prueba de ello, las correspondencias cruzadas, las opiniones del Libertador, las recomendaciones, la orientación de un padre a su hijo. Estuvieron presentes allí en Ayacucho. Sucre, a pesar de que Sucre, pues bueno, era un hombre, imagínense ustedes, Sucre viene de una familia militar, hijo del coronel Sucre, ¿no? Con literatura militar en su casa, la bibliografía, las máximas de la guerra de aquellos tiempos. Sucre se formó leyendo aquellos materiales y aquellos libros, digamos, que le fueron formando su visión y su entendimiento de la guerra, ¿no? Pero Sucre también era muy cuidadoso, digamos, de atender esas recomendaciones de su líder, de su general, de su padre estratégico en aquellos escenarios, y bueno, ahí va complementando todas esas estrategias, entendiendo también que dentro del mismo ejército que se dirigía existían grandes dificultades, existían también algunas rivalidades, ambiciones de destacar en aquellos hechos. No se crean, no pensemos desde la hora que aquellos hombres y mujeres no pensaban, no sabían que estaban en un escenario del cual podían perder, pero que tenían la posibilidad de vencer y pasar a los libros de historia con su nombre bien en alto en aquellas luchas libradas en el sur de América. Y bueno, fue así que Sucre, muy cuidadoso y tratando de evitar, fíjate Luis, es oportuno que aquí les diga, para entender cómo se llegó a Ayacucho,
entender la lógica de la doctrina militar venezolana constituida en nuestra guerra de independencia. Fíjate, ¿cuál fue el arma secreta nuestra aquí en Venezuela y en la campaña del sur? Una palabra: estratagema. ¿Y qué es la estratagema? La estratagema es el arte de hacerle creer al enemigo lo que tú quieres que crea, no solamente al enemigo externo dentro de tu fuerza, sino también al enemigo interno que muchas veces se mantiene dentro del componente del ejército, ¿no? Esas personas que no están claras y que se valen también del engaño para hacerte creer que están con el objetivo supremo que se busca. Bueno, Sucre era un hombre formado en la estratagema, y la estrategia que se aplicó, digamos, de hacerle creer al enemigo que se trataba de evitar una confrontación, ¿no? Porque si bien hay unas cifras que han pasado para la historia y que esas cifras a veces tienden a dar unos números más, unos números menos, lo cierto es que Sucre sabía que al ejército, cuando se tocara concentración para la batalla, se preparara la concentración, pues se iba a surtir de un gran número de guerrillas que estaban obrando en los territorios y que estaban a la espera, como era de costumbre en las estrategias nuestras en la guerra, de que cuando se convocara a la concentración, pues tu fuerza iba a ascender. Muchas de estas cosas no quedan en algunos registros formales, digamos por el conducto formal de las comunicaciones militares, pero sí quedan en la de los regimientos esa traza de cómo se dio esa orden para concentrar la fuerza de cara a una confrontación, digamos, de mayor alcance. Esa era parte de, bueno, de la doctrina que se había hilando acá, de los manuales que se habían venido conformando, que muchos historiadores los buscan con letra de imprenta, ¿no? Esto está escrito en letra itálica, no lo va a conseguir, en algunos casos usted no lo va a conseguir impreso. Por eso no engañe su mente, lea y se los va a conseguir. El que busca encuentra. Entonces, digamos que esa preparación en esa visión estratégica de Sucre, no solamente de cuidar el enfrentamiento, sino de disponer y preparar la batalla, bueno, lo fue llevando a ese territorio. Fíjense qué casualidad, porque uno dice, bueno, investigando qué significa Ayacucho, y resulta ser que esa palabra viene a traducir algo así como el rincón de los muertos. Y cuando uno dice, bueno, ese rincón de los muertos, ¿qué será? Resulta ser que buscando, hurgando en ese mismo territorio donde se desarrolló la batalla, valga decirlo, Ayacucho, siglos atrás, en la lucha de resistencia de nuestros pueblos indígenas contra la colonización española, ¿no? Ahí se había, digamos, materializado una confrontación entre las fuerzas españolas y las fuerzas aborígenes, y en ese territorio precisamente fueron ejecutados un sinfín de líderes aborígenes que murieron ahí, ajusticiados en ese territorio, por luchar por su libertad, por luchar por el grupo, por sus familias, por el mantenimiento de su cultura en resistencia a esa invasión española. Y fíjense qué coincidencial que siglos después llegase el Ejército Unido Libertador, conformado por venezolanos, neogranadinos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, algunos brasileros, ¿no?, en menor proporción, que se habían venido, porque las batallas convocan, estas guerras convocan gente venida de otras latitudes, de Europa, de otros rincones de nuestra América, que se encontraban incorporados ahí, y que ese ejército unido, fíjate que el nombre de la unidad, lograra en ese territorio materializar un triunfo extraordinario, una batalla que, bueno, hay que decirlo, queda para el análisis y la reflexión y la investigación. Se le planificó de una forma, pero a veces las batallas se desarrollan de otra. Y es ahí la gente que está en el terreno la que logra ejecutar las acciones que logran consolidar el triunfo, ¿no?
Ahí está la división de Carmona, neogranadino, extraordinario jefe militar, y que, bueno, digamos, inaugura las operaciones militares y logra éxitos muy importantes en la toma de la artillería enemiga, Luis, para evitar precisamente que nuestras fuerzas fueran atacadas por la artillería, que fue apoyado por el general Miller. Aunque hay que decirlo, Miller venía de esa experiencia en Europa, de esa experiencia, digamos, de la lucha contra el ejército napoleónico, y bueno, era un general que nuestra gente a lo largo del tiempo, y por eso invito a todos quienes nos escuchan, a toda esa audiencia militar, a esa audiencia policial, que hay que decirlo también, y disculpen que nos habíamos distraído acá, también las medidas de implementación de las unidades cívicas para atender el tema de la seguridad de los pueblos que se iban liberando, también una visión de lo policial acá. Fíjense ustedes en nuestra doctrina, ese imaginario de la unión cívico-militar-policial, cómo está presente también en la campaña del sur. Lo vemos desde la hora, pero ha estado en nosotros presente, ¿no? Entonces no podemos obviar los aportes que esos ancestros de la seguridad, de lo policial, estuvieron también ahí presentes, y bueno, sin lugar a dudas, al ser fuerzas en armas se nuclearon también. Por Jorge, eso, fíjate, Jorge, aquí que estamos en este estudio, porque has dado toda una visión, porque no nos hemos ido todavía. así es. Fíjate, nada más y nada menos el tema de cómo Sucre derrota a Canterá y el tema del Bolívar institucionalista. Así es. El Bolívar que respeta a unos traidores, pero continúa la campaña de liberación. Era más los intereses de la liberación que la figura personal del padre libertador. Y lo que estás hablando ahora, que tiene que ver el detalle estratégico de nuestra doctrina hoy, de cómo sale la unión cívico-militar-policial. Es decir, nuestro comandante Chávez le da epistémicamente a la Constitución el título séptimo, que es la seguridad de la nación, Sí. y del que revitaliza primero que todos somos corresponsables. Fíjate, estamos ya un ayer y un hoy de cómo tenemos una Constitución de primera línea, la corresponsabilidad y todo cuando es esta materia, sin distingo de raza, creo ni condición política, y hay que agregar también las personas naturales y las personas jurídicas. Sí, cuando tú me estás hablando de esa campaña del sur, ha dejado elementos estratégicos que hoy están contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, hoy podemos decir que ante una guerra, porque vamos a irnos al hoy, al 2024, a un nuevo proceso que empieza el 10 de enero, que es un nuevo elemento epistémico de que empieza un nuevo periodo presidencial 2025-2031. Es decir, toda una línea de acción que hoy vemos cómo el gobierno bolivariano está aplicando, apegados a la Constitución, elementos epistémicos que están en nuestra doctrina bolivariana. Es la doctrina bolivariana de ayer que hoy tenemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos en nuestro gobierno para la defensa integral de nuestra patria. Fíjate, Luis. Quisiera que tú nos dieras esa... Sin lugar a dudas, nuestra doctrina o el perfil, me voy un poquito más allá, el perfil del venezolano es estratégico. Los venezolanos somos estratégicos. Alguien diría, bueno, y si somos estratégicos y hemos cultivado el pensamiento estratégico, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que en nuestra historia hemos tenido todo un conjunto de conspiraciones que han atentado contra la materialización de la unidad nacional, contra la materialización de que ese pensamiento estratégico lograse ir consolidando de una manera más efectiva y eficiente los intereses de la República y los intereses del contexto, porque en esa construcción de la doctrina nuestra bolivariana, que no es Bolívar, es la doctrina del pueblo venezolano, ¿no?, que se ha hilado en distintos momentos de la historia, pero que se hizo propia, se hizo nuestra en la guerra de independencia, digamos que ha tenido el impasse de esas adversidades, de todas las guerras internas que hemos tenido, y pareciera acá que en todas
hay un constante común que es el elemento externo, anglosajón, en algún momento los británicos, luego los norteamericanos, de evitar que nosotros estemos en periodos digamos, de paz que permitan consolidar realmente Jorge, lo que son nuestros discúlpame grandes que te interrumpa, objetivos. discúlpame que te interrumpa aquí. De verdad que Silvera, mira, gracias Silvera. Estamos hablando de que desde que llegó ese señor en un octubre a nuestras tierras, vieron todo lo que era atractivo y no nos hemos podido despegar. Antes era el imperio español y hoy el imperio, porque tenemos nuestra Guayana Esequiba, que es nuestro estado Guayana Esequiba, es decir, esta gente no ha bajado la intensidad conflictiva y amenaza porque lo que buscan es decir nuestros recursos. Fíjate, ¿Qué pudiéramos decir de esto? Que cuando ellos nos califican como una amenaza, lo hacen desde la perspectiva de entender un pueblo que cuando transita periodos ininterrumpidos de paz, logra consolidar una fuerza no solamente desde la prosperidad, ¿no?, sino que logra cultivar, fortalecer esa teoría, que logra hacer planteamientos y que logra y ha sido ejemplo para todos los demás. Los venezolanos, y eso ha sido reconocido, hemos sido ejemplo a través de Bolívar, de Sucre y de tantos otros de nuestros líderes, pero de lo que hemos producido para otras latitudes, sobre todo de la hispanidad. La hispanidad es la que ha sido más sufrida de los intereses europeos, de los intereses anglosajones, no solamente de los británicos en algún momento, sino luego de los norteamericanos, y hemos sido referentes en las luchas. Entonces, en esa medida, si algún pueblo estos intereses han tratado a toda costa y han invertido, porque este tema de las conspiraciones no es solamente de Chávez para acá, es una historia que se ha hecho gradual y progresiva contra Venezuela para evitar que nosotros nos consolidemos como un Estado potencia, que era lo que planteaba nuestro comandante Chávez, no para conquistar a nadie. O sea, no ha sido nuestra doctrina esa. Hemos ido, sí, a combatir, pero hemos ido con la finalidad de liberar y, bueno, transmitir ese legado republicano, ese legado de unidad, ese legado de conquista de los derechos sociales para nuestros pueblos, bueno, en la unidad y entendiendo que tenemos, fíjate tú, las lecciones de Ayacucho, una de las máximas de Sucre en aquella campaña, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Si no lo hubiese leído de Sucre, porque estos son conceptos más contemporáneos, pero ya Sucre, en el contexto de aquella campaña, hablaba del respeto a la autodeterminación de los pueblos, o sea, en la conciencia de estos hombres con una capacidad que iba más allá del tiempo, ¿no?, que no solamente se veían en su tiempo histórico, sino que proyectaban la evolución de esos intereses. Entonces, en ese contexto, digamos que los venezolanos hemos sido vistos desde esos intereses como una población, digamos, adversa, que no es fácil de sustraerle sus recursos y que hay que mantenerla ocupada en guerras internas, en guerras que eviten que ellos logren materializar. Y lamentablemente, Luis, hay que decirlo, algunos elementos internos se han prestado para esos intereses externos. Yo los llamaría en el ahora a entendernos, no en lo aparente, en lo evidente. Tenemos un gobierno bolivariano que, claro, de esta situación, para evitar y romper con esas situaciones que nos han retrotraído a situaciones difíciles a lo largo de la historia a través de estas conspiraciones externas, nos han, digamos, nuestro gobierno tiende la mano, por eso esta revolución se asume pacífica en la medida que busca incorporar a nuestra población, que entienda que el enemigo es externo, que no es, que la guerra no es entre nosotros y que tenemos que coadyuvar todo a garantizar los intereses de la patria. Fíjate, podemos estar hoy conectados, fíjate hasta dónde estamos llegando, ¿no? Mira, y quiero permitirme ahorita, tú estabas hablando, ahorita que estamos aquí en esta cámara aquí muy a detalle, nada más y nada menos, mira, nos están mandando mensajes los cronistas en este momento, nos están mandando mensajes de Apure, Guárico,
el Estado Bolívar, es decir, de diferentes zonas de nuestra patria. Estamos conectados aquí, nada más y nada menos, Jorge. Es decir, estamos hablando de que en este 2024 hemos seguido con la Constitución desde que llegó nuestro comandante Chávez, desde que está hoy y continúa ese lineamiento estratégico nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros. Hemos estado ya concatenados con una doctrina militar para lograr garantizar y mantener y lograr el Estado social, democrático, derecho y de justicia, ante las medidas coercitivas unilaterales. Vamos a la historia insurgente. Sí. El legado de Ayacucho, el legado de Junín, el legado de Carabobo, 200 años que se están conmemorando hoy, es garantizar sin duda, con la doctrina militar bolivariana, consolidar el Estado social. Tenemos lecciones aprendidas de las luchas del pasado, que han consolidado doctrina para la historia. Es nuestra doctrina esa que llamamos bolivariana, que no es la doctrina solo del Padre Libertador, es la doctrina de un pueblo que a lo largo de nuestra historia ha luchado por las conquistas de nuestros derechos sociales y que sigue haciendo patria y que sigue consolidándose. Muchas de esas cosas que hacemos en nuestros ámbitos de conocimiento, en las ciencias y en las artes militares, que hoy en día son de rutina y que no las vemos como algo extraordinario, fueron consolidadas al fragor de esas luchas. Y eso ha quedado, es nuestro legado, es nuestra impronta de origen. Si algún país tiene una doctrina militar basada en la unidad de los pueblos, basada en la búsqueda y en la lucha por la libertad, basada en la conquista de la paz como principio supremo para consolidar la máxima felicidad posible de los estados, es Venezuela, es nuestras Fuerzas Armadas, que han salido a liberar y no a conquistar, y que lo han logrado, y que han dejado doctrina para nuestro ahora, y con ella impulsarnos, seguirnos impulsando en las luchas que estamos dando ahorita por Venezuela y por todo el nuevo mundo, porque ya los venezolanos, no solamente nuestras luchas son por Venezuela, son por Latinoamérica, sino que son por los pueblos oprimidos del mundo, y así lo hemos manifestado. Y por eso desde Venezuela consolidamos doctrina, consolidamos ideas para la liberación de los pueblos, y bueno, estamos nosotros transitando el camino que bueno, nos los han hecho lentos, pero no han evitado que el pueblo siga avanzando hacia su liberación. Jorge, tú eres docente de la Universidad Militar, de nuestra Escuela de Orden Interno, das conferencia aquí en la Academia Militar de la Guardia Nacional, eres parte del equipo de la especialización que yo muy dignamente llevo en el Instituto Alto de Estudios en Simulación y Juegos Estratégicos. Igualmente, en todo esto, eres director de la Biblioteca Nacional. Yo creo que ya culminando el programa, estamos hoy en este diciembre perfecto del 2024 conmemorando 200 años de Ayacucho, como lo hemos dicho, porque vamos a dar una lectura antes de irnos, porque estamos aquí concatenados con la doctrina militar bolivariana en este templo sagrado, que es las damas y los caballeros del honor. Saludar a nuestra Universidad Militar, a nuestro rector, nuestro mayor general Pérez La Rosa, a nuestro ministro, nuestro general y jefe Ibrahim Paino López, pero también desde aquí, de este espacio que damos clases, yo soy profesor de aquí, lo digo con todo el orgullo que nos dio Dios en conseguirnos hoy aquí, desde TVFAN, que está cumpliendo un aniversario más en este diciembre, vernos hoy y agradecerle a nuestro general, director, que siempre ha tenido una estrategia perfecta, porque viene de ser su director. Quiero saludar a nuestro general Ferrer, quien está en otra responsabilidad hoy, y nuestro general Crespo está dándole vida a lo que es hoy la continuidad, pero es el desarrollo estratégico de la educación militar, porque estamos hablando en espacios sagrados, que es con la Constitución, con la patria de Bolívar, con la patria hoy, que estamos conmemorando la liberación del sur. ¿Qué podemos decir hoy para culminar estratégicamente este programa? Que damos una celebración rotunda de lo que es el pueblo venezolano,
de lo que es el pueblo en ese momento, que se agregó a la campaña, porque a nosotros nos llamaron. Cuando digo yo, amiga, amigo, que nos puede estar viendo, el Congreso del Perú llamó al padre Bolívar. Y mira el hombre las dificultades, lo que tuvo que transitar para lograr la emancipación del sur contra el Imperio Español. Bueno, Luis, saludar también a todo ese equipo de la Maestría de Historia Militar, ¿no? Que sigue, laborando y ayudando a construir, a reencontrarse con estos procesos históricos que han hecho doctrina nuestra. Jorge, al ministro de Cultura, a nuestro ministro Ernesto Villegas, en la cultura estratégica, la cultura con visión táctica y también prospectiva para Venezuela. Fíjate, Luis, los pueblos han dado demostraciones a lo largo de la historia que frente a estas circunstancias adversas se unen, ¿no? Y se fortalecen y logran trascender las adversidades. Parte del legado de Ayacucho hoy es entender y enviarle un mensaje a esos que quieren ver a nuestros pueblos divididos, que quieren ver a nuestros pueblos de rodillas, que lo han intentado y lo intentan día a día para saciar sus propios intereses. Bueno, que en nuestro legado, a pesar de las dificultades, nosotros nos unimos para resistir esas adversidades y trascender como lo hemos hecho. Somos uno solo ante la adversidad. Ese es parte del legado de Ayacucho, de cómo un pueblo unido, venido desde distintas latitudes y con un liderazgo extraordinario, con un liderazgo estratégico, es capaz de vencer las adversidades. Fíjate, una parte antes de culminar, ha valido la pena combatir con el legado del padre Bolívar, del gran mariscal Antonio José de Sucre, con esa doctrina militar, hoy con agregados después de nuestra constituyente estratégica y perfecta en estos años de medida coercitiva, con un nuevo componente militar como lo es la milicia bolivariana. 5 componentes hoy, brillando con las luces de Ayacucho, brillando en estos momentos, se desarrolla en todos los espacios militares lo que es las estrategias, que empezamos con Ayacucho, empezamos con Junín, con Pichincha, con Bomboná, y hoy estamos articulando en todos los espacios, en este también, siguiendo los lineamientos también, porque no podía faltar que saludemos a nuestro general y jefe, Domingo Hernández Lares, comandante de nuestro Comando Estratégico Operacional. Es decir, todo nuestro Estado Mayor Superior, que hoy está rindiendo estrategias, conocimientos, igualmente a los demás componentes de lo que es hoy la doctrina militar bolivariana. Mira cómo estamos culminando este programa, Jorge. Sí. Empezamos con toda esa carga histórica de por qué Ayacucho, por qué Junín y por supuesto Carabobo, y hoy despidiéndonos con la doctrina militar bolivariana. Ha valido la pena, Luis. Claro que ha valido la pena. Ha sido un honor, pero ante todo un compromiso en el legado histórico de todos esos ancestros nuestros que dieron su vida para tener patria venezolana, para tener patria gran colombiana y para tener patria nuestroamericana y bueno, ahora mundial, en ese punto de encuentro de todos los pueblos en la lucha por su liberación, que no es otra cosa que la conquista de los derechos civiles, de los derechos sociales de toda la población, bueno, para un mundo más humano, para un mundo más integrado, un mundo más de paz, ¿no? Que pareciera que a lo largo de la historia ha sido una constante, un gran objetivo, ¿no? La conquista de la paz. Fíjate, estamos hablando del mundo de los derechos humanos. Volvemos y aterrizamos ahorita antes de irnos, ¿verdad?, con el mundo de los derechos del Estado social. Quiero agradecerle a Jorge Berroeta, a esta casa, como siempre lo digo, es mi casa, Jorge, es tu casa, es la casa de un pueblo hoy que cuando uno habla del orden interno, por eso es que teníamos que estar aquí. Quiero agradecerle a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, perfectamente y acertadamente conducida
por nuestro mayor general Helio Estrada Paredes, a todo nuestro Estado Mayor Superior, que hoy está dando luces, y tú lo sabes muy bien porque tú das clase aquí y también en la Escuela de Orden Interno, de lo que es hoy un orden interno para la paz, para las garantías sociales, y estar hoy despidiéndonos de este salón, que es el Salón Mariscal Antonio José de Sucre. Yo creo que hoy, culminando un programa más de referente informativo, agradeciendo las luces y el Dios, que es el único, el arquitecto del universo que nos pone en este espacio, quiero agradecerte desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, porque tenemos el canal YouTube de TVFan, que nos pueden ver y replicar este programa donde quieran. Estamos dándole vida a la gran campaña de Ayacucho, en Junín, en Bomboná, en todo lo que fue consolidando la campaña del sur para acabar con imperios, para acabar con lo que nosotros estamos de verdad incorporados, que es la defensa de los derechos y igualmente del Estado social, democrático y derecho de justicia. Agradecerte a ti, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.